Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos hablando sobre la Escuela de Liberación y vamos a ir al tercer módulo, y donde el segundo módulo quedamos sobre los traumas del parto, sobre estas invasiones demoníacas donde se pueden insertar dentro de generación en generación. Y vamos a ir a un tema importantísimo también dentro de toda la invasión demoníaca que puede haber, que son los traumas. Este trauma se produce un quiebre en la vida de cada persona y cuando la persona sufre una experiencia emocional negativa muy fuerte. Eso se convierte en un trauma. Yo me recuerdo que una vez estuve a punto de ahogarme en una piscina cuando era niño y eso hubo un trauma muy fuerte, fortísimo, donde tenía mucho miedo a meterme al agua, a la playa, a ciertos lugares donde había agua. Y eso hubo un quiebre, una experiencia negativa. A veces son pérdidas imparables en la vida de cada persona, un abandono, un divorcio, por ejemplo, de los padres, donde hay mucha gente que tiene trauma de casarse, es decir, yo no voy a casarme porque no quiero vivir lo que viven mis padres, donde toda la vida han estado mal, peleando, discutiendo, etcétera. Cuando hay abusos físicos, abusos sexuales también, una experiencia de fuerte temor o terror que puede vivir una persona, y cualquier situación muy radical, muy extrema que viva, y estos traumas que han insertado dentro de la vida de la persona, donde Satanás utiliza estos traumas también para alejarnos del Evangelio, alejarnos de la fe, alejarnos de las cosas buenas que Dios quiere para nosotros. Hay mucha gente que ha tenido experiencias muy malas con los pastores, con los ministros, con los hermanos de la iglesia, y eso también ha hecho tener trauma y tener palabras en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, de las congregaciones, etcétera, donde tienen un mal concepto de todo este tipo de situaciones. Y muchos de estos traumas se pueden producirse en cualquier etapa de la vida, pero mayormente ocurren dentro de la infancia, dentro de nuestra niñez. Este trauma, este quiebre, agrieta la cubierta espiritual con la que nacemos, y permite la entrada de los demonios de las personas desde pequeños, estos traumas. Los demonios que ingresan a ella harán una sola cosa dentro de la víctima: repetir de diversas maneras la dolorosa y terrible experiencia que tuvo. Que esta experiencia siga viviendo como algo existente, no como algo del pasado que ya pasó, que ya ocurrió y que se terminó, sino que todo lo opuesto, que siga viva esta experiencia, que siga latente esta experiencia, y que son experiencias traumáticas. Los demonios le van a torturar haciéndola vivir de las mismas emociones terribles experimentadas en el trauma, aunque ella haya olvidado el suceso. Cada cierto tiempo llega o cuando está cercana a una experiencia. Por ejemplo, hay personas que le tienen terror a la oscuridad. Y de repente cuando son niños, de repente nuestros padres, que son gente de una generación muy anterior, de repente habían castigos donde tomaban a estos niños y los ponían en una pieza oscura. Y ahí tenías miedo, terror, y habían ciertos traumas que empezaron a experimentar, emociones negativas, y después eso se va olvidando con el tiempo, pero cada vez que esta persona entra a un 9 horas. cuarto y ese cuarto está oscuro, siente esas mismas emociones que sintió en la infancia, sensaciones de miedo, de terror, necesita que alguien esté ahí, necesita ayuda, necesita encender la luz. Yo tenía una tía que no podía dormir con la luz apagada, y tenía que tener todo encendido en la pieza. Y yo me acuerdo que a veces me quedaba yo allá y era una pieza grandísima, pero la luz estaba encendida y no se podía apagar la luz por causa de traumas que ella tenía. Nunca supimos, yo era niño, muy niño, pero son traumas que se van adquiriendo desde la infancia mayormente, como dijimos, pero sigue latente esa experiencia. Las maldiciones también son palabras muy poderosas. Por esta causa el Señor ha prohibido que maldigamos. Dice que maldigamos, que hay que bendecir a nuestros enemigos. Y aquí tenemos algunos versículos. Romanos capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 14, habla sobre ese tema de bendecir. Aunque nos maldigan, bendecir a ellos. Y si no hacen daño, también dice que hay que perdonar a nuestros enemigos. Romanos capítulo 12, versículo 14, y 1 de Pedro capítulo 13, en el versículo 9, habla latentemente este tema importantísimo que son las maldiciones, especialmente si son personas de autoridad. Las personas de autoridad tienen un poder para maldecir.
algo ilegal, por ejemplo, los padres, por ejemplo, las madres, los abuelos, los pastores, los líderes, etcétera, tienen un poder de poder maldecir, pero un poder que se usa mayormente es algo negativo, donde las maldiciones que se entregan con las palabras se hacen efectivas y son poderosas estas palabras. Muchas veces hemos maldecido a nuestros hijos, hemos hablado en contra de ellos, le hemos dicho palabras que nunca tuvimos que decirle. La verdad dice claramente que el que no ha maldecido, dice que el que no ha hablado con su boca alguna palabra incoherente, alguna palabra negativa, es perfecto y imposible, porque todos hemos hablado y hemos dicho, y nuestros labios han sido usados para maldecir también muchas ocasiones. Esto puede causar la obra de los demonios y las personas maldecidas. Las maldiciones son palabras negativas completamente, son declaraciones proféticas, tales como nunca vas a prosperar. Hay personas que dicen eso, nunca vas a prosperar, todo te va a salir mal, vas a fracasar en todo, vas a ser desgraciado en el amor, palabras muy fuertes, siempre vas a ser un perdedor, siempre vas a estar enfermo, vas a ser un tonto toda la vida mientras de tonto siempre, eres tonto, soy tonto, soy tonto. Entonces son palabras muy negativas y que afectan la vida de uno, y esas maldiciones también, Satanás se toma esas maldiciones para hacerlas realidad en dichas personas. Eres un tonto, eres un burro, tantas cosas, nunca diste haber nacido, eres una desgracia para la familia, etcétera. Son palabras muy fuertes y a veces nosotros vivimos perdón delante de Dios también, y yo lo he hecho, de maldecir a nuestros hijos, maldecir a mucha gente. Los pastores también a veces maldicen. Cuando la gente se va de la iglesia, a veces hay maldiciones en los labios de ellos o de nosotros. Entonces, este es un tema muy complejo, muy complicado. Es un tema donde se le abre las puertas, se le abre una brecha a Satanás para que Satanás trabaje y obre en la vida de cada una de estas personas. También están las automaldiciones. Automaldiciones son palabras de maldición que son proferidas, que la persona declara acerca de sí misma, como tales como soy un tonto, soy un fracasado, todo me sale mal, nunca lo lograré, no soy capaz, yo no nací para lograr eso, seguro que voy a enfermar, nadie me quiere, nunca seré feliz, y tantas palabras de automaldiciones que salen de nuestra boca, y lamentablemente es una realidad donde nuestra boca maldice, bendice, y a veces hay una mezcla de cosas, y donde nosotros tenemos que aprender de parte del Señor a poder ser personas siempre bendecir a los demás. Y hay personas que están automaldecidas por ellos mismos y personas que están maldecidas por otras personas, a veces la envidia, los celos, y hay tantos factores que destruyen y que atacan y que rompen y que quiebran la vida de las personas. La automaldición abre puertas y da legalidad a Satanás, a los demonios, para hacer lo que uno está declarando, porque uno está declarando para sí mismo estas palabras. Entonces, aprendamos no automaldecirnos. Por eso que cuando uno tiene ya la consejería y tiene conversaciones con aquellas personas que están ahí, de repente uno se da cuenta que se automaldijo, o hay maldiciones también a través de los padres, o hay invasiones intrauterinas, hay divorcios en toda la familia, hay drogadicción en toda la familia, nadie ha podido ser feliz, como que algo que está latente en toda la familia, en todo el núcleo familiar, en los padres, en los abuelos también. Y esas son situaciones de espíritus de herencia, espíritus que se han ido alojando en las habitaciones de los hogares, de las casas, de estas personas, durante generación tras generación. También está la brujería, la magia, también está el vudú, también los brujos envían demonios a sus víctimas para que los posean, los arruinen, los enfermen, les hagan fracasar, destruyan sus hogares, sus economías y su felicidad. Los demonios enviados por brujos entran a las personas por medio de comida, de bebida. Ojo, que cuando una persona envía demonios a una persona, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, nosotros estamos lavados, limpiados por su poder, por su gloria,
hemos sido transformados, hemos sido quitados, cortó toda generación de maldiciones, de situaciones, pero estamos hablando exclusivamente de aquellas personas que están en el mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que están alejadas del Señor, aquellas personas que están metidas en muchas situaciones que son adversas, que son situaciones difíciles, complejas, en donde necesitan ser rescatados, salvados, limpiados, ministrados por Dios. Entonces hay brujos que envían demonios, como la brujería, precisamente la brujería negra. Brujería blanca también es brujería. La brujería negra mata, destruye. El vudú también, donde hacen un dibujo, hacen un muñeco y empiezan a ponerle pinchazos, y uno siente dolores, realmente es una realidad todo esto, donde hay un trabajo satánico completamente, y los demonios enviados por estos brujos pueden entrar de muchas formas. Pueden entrar a las personas por medio de las comidas, también cuidado cuando tengan una comida. Recuerden a Caperucita Roja, recuerden esa manzana que le entregan llena de veneno, las bebidas también, los perfumes, los objetos, y también a la distancia, también sin intervención de ningún elemento físico tampoco. Yo recuerdo que hace unos años atrás con mi esposa estuvimos peleando por mucho tiempo, llevamos casi 2 meses peleando todos los días por cualquier cosa de motivo. Yo creo que un matrimonio igual hay discusiones, aunque seamos pastores, ministros del Señor y estamos muy, muy arraigados con Dios. Igualmente podemos tener alguna discusión, alguna diferencia con nuestras esposas, pero cuando esto se convierte todos los días y todos los días, hay algo que está sucediendo. Y llegaron unos pastores a nuestro hogar y estábamos tomando once, conversando. Era una pastora brasileña con un pastor chileno. De repente empiezo a observar y mirar, y justamente aquí detrás en ese tiempo no sé cómo se llaman, sino que era un objeto que estaba colgado y tenían unas cosas hacia el suelo, y tenía un sol como con una cara. Entonces aquí observando y me dice, le hago una pregunta a usted, hermanos, pues éramos hermanos con mi esposa, y nos dice, ustedes pasan peleando. Y nosotros los miramos así y dijimos, sí, pasamos peleando durante todo el tiempo, estamos peleando todos los días. Y dijo, esto es el culpable. Allá hay demonios que están haciendo que ustedes peleen. Habíamos entrado un objeto a nuestro hogar, un objeto sin saber lo que lo había regalado la mamá de mi esposa, y eso está acarreando situaciones de pelea y discusiones todos los días, que no era usual para nuestras vidas, que no era algo que se hacía siempre, hasta que ella renunció a esto y lo hicimos tira y lo votamos. Y se acabaron todo lo que era la pelea en nuestro hogar. Por eso, pastores y ministros del Señor que están escuchando, hermanos, líderes, igualmente podemos ser engañados, igual podemos entrar ciertas cosas en nuestros hogares que van a afectar nuestra vida diaria como cristianos, como familia, como padre, como hijo, como matrimonio también, como en el caso que a mí lo que me ocurrió. También el ocultismo, toda forma de ocultismo es una puerta abierta a la invasión y asentamiento también demoníaco. No existe ninguna práctica ocultista, no existe ninguna práctica ocultista, por inocente que parezca, que no sea impulsada por demonios y no exponga a la persona al cautiverio espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado, hay ciertas cosas que son ocultismo puro y a veces uno los puede hacer y no se da cuenta. A veces son enseñados por los padres, ciertas cosas que después van a afectar nuestra vida espiritual, toda forma de adivinación, por ejemplo, el mance, el horóscopo, lectura de cartas también, etcétera. Hay hermanos que van a la iglesia, hermana, y se ven las cartas. Hay gente que lee el diario o el internet o el celular y ve el horóscopo para ver cómo me va a ir hoy día. La curación por el poder de Dios es terrible cuando vienen los brujos de Brasil y van al hogar y curan de ciertas enfermedades, cuando la gente está completamente, no quiere asumir que Dios se va a llevar a esa persona, no quiere asumir que la voluntad de Dios, que no quiere esa persona en la tierra, y no sabemos los motivos, pero siempre hay motivos por Dios por parte del bueno. Y ahí esas personas empiezan a buscar a estos brujos hechiceros, a estos brujos del Brasil, y se contactan con ellos
para que curen y salven al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al sobrino, etcétera. Y hay mucha gente que está involucrada también y que empieza a decir, no, hace esto, hace este otro, lo puedes hacer porque ellos tienen poder y lo pueden salvar. Hay meditación de tipo oriental también, la nueva era, la brujería, el chamanismo, el espiritismo, el satanismo, los ritos de iniciación ocultista también, los amuletos, ojo con los amuletos también, los objetos de culto, la adoración idolátrica también, y todas las otras múltiples formas que adopta el ocultismo, porque es una cara, es un abanico de cosas el ocultismo. Todo ello están prohibidos por Dios, están prohibidos por Dios al hombre, porque le lleva directamente a estar profundamente cautivo por el diablo y los demonios. Cuando se ministra a una persona para cerrar estas puertas del ocultismo, ella primeramente debe renunciar a esto, debe renunciar completamente a la actividad que está haciendo, renunciar y pedir perdón por haberlo hecho, renunciar nunca más, veré el horóscopo, nunca más veré las cartas, y nunca más es nunca más, y ahí Satanás pierde un derecho legal completamente sobre esta persona. Y ahí cuando hace uno esto, deshace todo el vínculo que tenía esta persona con Satanás. Si la persona no quiere renunciar y no quiere dejar esta práctica, lamentablemente Dios no puede hacer nada, no puede haber sanidad, no puede haber liberación, va a seguir estos demonios dentro de sus vidas, va a seguir él operando, va a seguir él haciendo cosas. Hay espíritus de amistad, de amigos. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás pasar una situación que yo nunca la había visto. Estaban los jóvenes ahí de la iglesia, estaba yo ahí presente con ellos conversando y empezaron a conversar un hermano que estaba llegando recién a la iglesia y ese hermano tenía un amigo. Y ese amigo que él tenía era un amigo imaginario que lo tenía desde niño. Y hablaba con él, lo veía y todo lo demás. Y de repente una hermana de la iglesia empieza a conversar con él y empiezan a hablar cosas. Y nosotros pensamos que estaban como leseando, estaban así como... Era algo así como... No sé cómo explicarlo. Era algo muy extraño. Y la hermana le decía, recuerda que hace 2000 años atrás yo estaba ahí. Sí, pues yo sé que estabas ahí. Yo fui el que te llevó a la cruz. Y así, bien serio, y hablaban de cosas del tiempo cuando Jesús estaba en la tierra y estaba a punto de morir, empezaron a hablar muchos acontecimientos de antes. Es como que estaban hablando un espíritu demoníaco que estaba dentro de él, y por otra parte la hermana que era convertida, como que el Espíritu Santo estaba hablando a través de ella, y era un diálogo muy extraño, y después empezamos a tomar peso al asunto con los jóvenes, empezamos a quedarnos callados, porque primeramente empezamos que todo era que estaban molestándose, leseando, haciendo como una obra teatral sobre este tema, y no era así, estaban hablando realmente. Y ese joven no quiso dejar a este amigo, no lo quiso. Tratamos de ministrarlo, tratamos de que lo dejara y nunca lo quiso dejar. Dijo, yo no voy a dejar a mi amigo porque el único que tengo es mi amigo de siempre, está siempre conmigo, siempre me está ayudando, siempre me está hablando y yo no lo voy a dejar. Y eso había sido transmitido de generación en generación y tal vez, seguramente, y más que seguro, que su padre y su abuelo también tenían el mismo amigo. Este amigo imaginario que es un demonio, un espíritu demoníaco que estaba sobre su vida. El consumo de drogas de todo tipo, el alcohol, emborracharse, los hongos alucinógenos y cualquier sustancia que afecte el estado de la conciencia de la persona produce una puerta abierta a los demonios para entrar. El estado de conciencia alterada que producen los elementos mencionados arriba impiden a la persona realizar un control o filtro sobre sus experiencias y sensaciones, con lo que queda expuesta a cualquier invasión espiritual, pecados diversos y prácticas que no van a realizar en un estado consciente. Cuando una persona es alcohólica y toma y se emborracha, hay cosas que se borran, no se acuerdan de las cosas que hacen. Hay ciertas situaciones que hacen y al otro día no se acuerdan de nada, se borran completamente, no saben dónde fue, con quién habló, qué es lo que hizo. Y a mí me pasaba eso cuando yo me emborrachaba. Yo fui alcohólico por muchos años y sé que es una gran realidad de que la persona de estado consciente
no está, se altera completamente ese estado de conciencia. Por eso dice que mejor que lo embriaguemos con el vino del Espíritu Santo, que es mucho mejor, que no trae consecuencias y no trae disensiones tampoco. La música rock satánica también, porque hay diferentes tipos de música, pero hay música de rock satánica que completamente tiene un sistema subliminar, que tiene palabras directas, demoníacas, ritos, ritos, ceremonias de magia negra, ceremonias ocultistas que están en el canto, hablando en contra de Jesucristo, hablando en contra de la obra, insertando demonios. Hay un lugar en China donde muy lejano de las ciudades, donde llegan las personas y traen sus discos, los promotores de todo tipo, y todo tipo llegan esos para que los brujos oren por eso y que estos demonios se inserten dentro de esos discos, de estos CD, de esta música, que es música donde le dan a uno primeramente de drogarse, son música para adicción, música para meterse en el ocultismo, música rock para meterse de plano dentro de todo lo que es las tinieblas. Hay música depresiva, hay música que te lleva al suicidio, a la muerte. Por eso hay muchos músicos, por ejemplo Led Zeppelin, donde los integrantes Jimmy Page y Robert Plant, Jimmy Page es un brujo, compró una casa, un lugar donde, de un ocultista muy famoso, y compró todas sus enseres y todo lo que había en esa casa. Jimmy Page, Robert Plant, por ejemplo, tenemos a Ozzy Osbourne, cuando estaba en el grupo Black Sabbath, Bruja Negra, donde habían canciones muy fuertes como Paranoia también, Paranoicos o Paranoia, donde la gente realmente tenía paranoias, adicciones a la droga. Entonces, la música que uno escucha muchas veces, y no solamente el rock, sino que hay otro tipo de música que lleva al lesbianismo, al homosexualismo. Hay músicos que le cantan al amor, pero no es el amor de una pareja de un hombre a una mujer, sino que le cantan a un hombre, a una mujer a una mujer. Hay música también de todo tipo, reggaetón, y hay otros estilos de música también que lleva a estas consecuencias. Está la música de Dios realmente, de los salmistas, donde uno alaba, adora al Señor, y hay una música neutral también, que es una música neutral que no adora a Dios ni tampoco a Satanás, pero de igual manera afecta y también es parte del enemigo también, donde habla cosas humanas, cosas que no son de parte de Dios. Está el cine terror también, ver películas de terror. Hay gente que ve películas y no le hace nada, pero a veces al ver películas de terror no solamente afecta a una persona en sí porque tiene pesadilla, porque eso le da vuelta en la cabeza, es como que algo afecta, le duele la cabeza, como siente un peso sobre su vida, aunque son demonios que están ahí en la película. Hay muchos brujos que también trabajan justamente con la cinematográfica de Hollywood, de algunos países, de algunas cineastas, y ellos también trabajan juntamente con ellos, y ahí insertan dentro de ellos las películas cosas que son realmente satánicas del diablo. Y no solamente afecta a la persona, sino que afecta el hogar, la casa, afecta el entorno, la atmósfera del hogar. Por eso hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Nosotros aprender primeramente, y después también cuando estemos ministrando saber cómo entró el demonio, cómo entró en la vida de ellos, cuál es la vida que ellos hacen, y así poder aconsejar y poder ministrar cada corazón. Le damos gracias al Señor por este tercer módulo, y vamos a seguir porque son varios módulos, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Oren al Señor, busquen la presencia de Dios. Todo esto le va a servir en algún momento de su vida, en alguna experiencia que va a tener futuras, que Dios la sabe. Y les bendigo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.